día a todos los que se están conectando, están conectados a esta hora. Pedimos una disculpa por la hora de inicio. Estamos contentos una vez más, otro martes más, de estar aquí juntamente con ustedes, hablando un poquito de temas, creo yo, de mucho interés, de mucha relevancia, y bueno, también utilizando la palabra de Dios para poder ser de edificación para todos ustedes. Como la semana pasada, estamos contentos, me acompaña mi hermano. Primeramente voy a presentar a mi hermano Eliezer en el orden en que estaban acomodados. Mi hermano Eliezer, si gusta saludar a las personas. Buenas noches, gracias por acompañarnos, sigan con nosotros, no se vayan. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Creemos que de alguna manera vamos a aprender algo esta noche. Amén, amén. Gracias, hermano Eliezer, es un gusto tenerte aquí en el estudio A de Sobrenatural TV. Ahorita el estudio B está un poquito ocupado. Ahí está el estudio B. Está un poquito ocupado. Y bueno, también me acompaña el día de hoy mi hermano, mi hermano en la fe y primo en la carne, Israel Hernández. Isra, por favor, saluda a la audiencia. Buenas noches, Dios los bendiga, muy contentos de estar aquí y como decía mi hermano Eliezer, hoy es un tema muy importante, muy, no sé cómo llamarlo, pero que sí debemos de estar bien atentos y esperamos de hacer mucha edificación para ustedes y pues aquí estamos. Amén. Bueno, el tema de hoy, como ya lo dijeron ellos, va a ser un tema bastante, ya lo pueden ver ahí en el título de la publicación. El tema es Dios, realidad versus ficción. Vamos a hablar de muchas cosas, muchos, que podríamos decir, ideas, paradigmas, doctrinas, ¿cómo lo podríamos llamar, Eliezer? Muchas ideas que hay alrededor de la figura de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que gente argumenta, muchas cosas que la misma ciencia, Eliezer, argumenta. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Si usted está ahí, ya se conectó, pues ya le recomiendo que no se vaya, porque luego pierde la idea. Entonces se conectan cuando el hermano está diciendo Dios, ficción, y ya hacen todo el show porque sacaron la idea de contexto, ¿no? Entonces, quédese con nosotros, si puede ayudarnos, yo sé que si puede, píquele ahí en el botoncito de compartir, píquele ahí en el botoncito y le aseguro que nos va a hacer mucha bendición para nosotros y para mucha gente que pueda escuchar este podcast. Bueno, ya, hermano Eliezer, primera pregunta así a bote pronto, como te gustan que te la avienten. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo Dios, realidad versus ficción? Que hay un montón de gente que no cree en Dios. Y hay un montón de gente que sí cree en Dios. Y que hay un dilema en la raza humana por determinar si sí existe o no existe Dios. Eso es lo que me viene a la mente. Ok, y otra pregunta. ¿Crees que hoy podamos definir, responder esa gran pregunta si Dios existe o no existe? Sí, claro. Sin problemas. Sin problema. Ay, pues no, el hermano Eliezer hoy viene con toda la actitud. A ver, Isra, ¿qué te viene a ti a la mente con el tema Dios, realidad versus ficción? Sí, pues sí, eso. Más que nada también que yo creo que últimamente, no sé a qué se debe, más bien sí sabemos a qué se debe, pero se está cuestionando más o un poco más la existencia de Dios. Esa palabra precisamente ficción, yo la he escuchado mucho como en pláticas con personas que se dicen llamar ateos o que son ateos, que todo es ficción, que todo es una imaginación o que todo es inventado. Entonces es lo que se me viene a la mente, la ficción de las personas que creen que todo lo relacionado a Dios y Dios mismo son ficción. Y nosotros estamos convencidos que Dios es una realidad. Eso es lo que se me viene a la mente. Para ustedes, yo estoy seguro que la respuesta va a ser sí, pero como que antes la voy a hacer. Es casi una pregunta retórica. Para ustedes es clara la idea de que Dios es totalmente real. No hay ninguna figura o no hay ninguna parte que sea ficción. Es totalmente real la figura de Dios. Dios, sí, claro, Dios es totalmente real. Lo que a veces es ficción es lo que nosotros creemos de Dios. Ahí les voy a dar la definición de ficción, ¿no? Para ir partiendo de una base. Dice cosa, esto está sacado de Google, usted lo puede revisar. No es Wikipedia. Cosa, hecho o suceso fingido o inventado, es una definición fácil que es producto de la imaginación. Vamos a partir de esa definición. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿No hay ninguna parte que podamos decir es algo de ficción? ¿Hay algo de ficción? No. Ninguna. No. Dios. En Dios. En Dios, sí, exacto. En la figura de Dios. No sé si el término figura de Dios esté bien, yo lo estoy usando, lo estoy tratando de utilizarlo como persona, como sí, darle la característica, aunque a muchos dicen, no le digan persona y eso, pero Dios es una persona. Hablo del hecho de que Dios tiene ciertas características que lo hacen ser
persona, ¿no? Porque Es una muchos persona porque moral. van a decir exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay algún hecho de ficción en la figura de Dios, en la persona de Dios? No, ninguno. Ninguno. ¿Irra? No. ¿Cómo podríamos llamarle entonces a todas las cosas? No sé si te gusta esa palabra, de hecho, el nombre del canal se llama a esas cosas sobrenaturales que pasan alrededor de la existencia de Dios. Porque yo creo que de ahí parte el pensamiento de mucha gente que Dios no es real, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque alrededor de la persona de Dios hay muchas cosas que pasan que son poco creíbles, vamos a llamarle así. Vamos a usar términos bíblicos. La Biblia dice que para los que se pierden, para los que no entienden estas cosas, pues esto es una locura, esto es algo fuera de serie. Pero para los que estamos dentro, los que conocemos de palabra, los que vivimos en ello, es poder de Dios, así dice la palabra, ¿no? Habla del Evangelio. Entonces, yo creo que de ahí parte, ¿no? Porque vivimos en un mundo que tiene dos ámbitos, el ámbito material o físico y el ámbito espiritual. Okay. El ámbito espiritual no se puede ver con los ojos de la carne, que son nuestros ojos. ¿Sí? El mundo espiritual solamente se puede ver a través del espíritu. Cuando un espíritu se materializa o toma forma, es donde podemos ver cosas espirituales, pero en general el mundo espiritual es mucho más amplio que un simple espíritu materializándose. No sé si me explico. Sí. Entonces, hay demasiados relatos en las personas cuando hablan de que... Para abajo. Para abajo. Que está entrando una llamada. Una disculpa, por favor. Entonces, hay mucha gente que escucha que hay cosas sobrenaturales, pero no es capaz de creerlas porque solamente está acostumbrada a ver con los ojos físicos. Sí, como las cosas son espirituales, el otro mundo es espiritual, no se puede ver, nunca lo ven y como nunca lo ven, lo niegan. Que eso, pues podríamos decir, pasa con todo, ¿no? Aquello que, porque el mundo es así, aquello que yo no veo, yo no vivo, pues lo descarto, ¿no? Si Israel me dice, ¿sabes qué, Isaac? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo muy, a lo mejor tonto, pero si Israel me llega y dice, oye, ¿sabes qué? Yo en mi trabajo me pagan 50,000 pesos por quincena. Pues es un buen dinero, ¿no? Pero yo no lo veo en él. Digo, no, trae la misma ropa que yo gano 1,000 pesos por quincena, traemos la misma ropa. Si no lo veo, yo lo doy por descartada su afirmación. Pasa lo mismo con Dios, si no lo vemos, pues la gente lo descarta, no lo vivimos, no lo vemos. ¿Es lo mismo? ¿Es a lo que te refieres? Bueno, voy a traer ese tema que tú dices, si no lo vemos, entonces no lo creemos. Pero hay muchas cosas que no se pueden ver y que sin embargo tienen obras que son manifiestas. Hay muchas cosas que no se ven, por poner un ejemplo, el amor no se puede ver, o alguien puede ver el amor. ¿Cuánto pesa el amor? ¿De qué elemento químico está compuesto el amor? Es que íbamos a la misma. Digo, quiero aclarar para los que están viendo, soy cristiano, de hermano ateo. Yo lo intento, hermano. Él intenta ver el amor en todos lados. No, bueno, a ver, no, eso es de otra cosa. Están diciendo que se escucha mal. A ver, Gibran. Así hablamos. No, que se escucha doble. Que se escucha doble. Sí. No, en realidad sí hablamos, no se preocupe. Es que Eliezer habla y luego lo repite. Hola. A ver, vamos a ver. ¿Sí se está escuchando mal? Que se escucha puro eco. De hecho, ya me mandaron como 4 WhatsApp también. Que se escucha sí, a ver, Gibran ya está arreglándolo. Voy a tratar de... Sí, se escucha doble. Bueno, no. ¿A poco no le da un sentido así más místico al asunto? Sí, es que estamos hablando cosas medio místicas. Ahí está. ¿Ahí lo escuchas? ¿Bien? ¿Pero lo arreglaste? A ver, vamos a darle un aplauso a Gibran. Yo que puedo darle un aplauso. Sí. Ahí está. Y lo van a empezar a poner. No es cierto, puras mentiras. Pero bueno, entonces volvamos a lo que estábamos hablando. Dice Eliezer, hay cosas que se pueden notar. El amor, preguntaba Eliezer, ¿el amor se puede ver? Es que él está hablando en sí del amor, el amor... No, tú ves una persona y claro, con verla simplemente tú, pues esa persona tiene amor. ¿Tú puedes pues claro. Claro que no. Yo creo que no. Con solo verla, con solo verla. No, pues claro que no. Yo creo que el amor tú vas a verlo en las obras que manifiesta en las acciones, en los que esa persona va a ser por causa del amor. Lo mismo pasa con Dios. ¿Sí me explico? A Dios la gente no lo puede ver porque Dios es un espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. La gente no puede ver a Dios. A ver, es que pero sin embargo, Dios tiene obras, Dios ha hecho obras que son claramente visibles en el mundo físico. Que podríamos tomarlas como una clara prueba de que Dios existe. Sí, claro. Sí. Así como el amor no se puede ver, pero el amor dime dos pruebas buenas,
físicas, sí, físicas, La creación misma. la creación misma. Y la creación, pues, está llena de obras. La creación de Dios, el cielo, los mares, la luna, las estrellas, el sol mismo, el ser humano mismo, el mundo vegetal, el mundo animal. Realmente todas estas son obras que claramente nos muestran que hay un diseñador inteligente que las creó y ese diseñador inteligente forzosamente tiene que ser Dios. Ok. Forzosamente tiene que ser Dios. Entonces, nadie puede decir, porque yo no Eh, puedo ver a Dios, no soy capaz de creer que existe Dios, porque hay muchas cosas que tampoco puedes ver, pero que sin embargo crees y sabes que existen, como en este caso el amor. A Dios no lo puedes ver, pero si volteas a ver sus obras, su creación, en las obras mismas, dice la Biblia, dan testimonio de que existe un creador. Ok. Ujú. Ahora, la pregunta es, se la quiero hacer primeramente a Irra, para Ok. pasarle un poquito la bola y Sí. que nos comparta. Yo sé, como les pregunté ahorita, que para nosotros Dios, la figura, la persona de Dios es totalmente real. Sí. ¿Por qué? Porque la conocemos, Sí. la hemos, iba a decir la palabra visto, pero quiero ser muy correcto en los términos. Ajá. Ujú. Vaya, sabemos que es real porque la hemos experimentado, creo que es la palabra, la hemos experimentado en nuestra vida. De muchas formas, que a lo mejor ahorita podríamos entrar un poquito en eso, pero hay personas, como ya lo sabemos, que de hecho es a la parte donde queremos llegar, hay personas que niegan esta existencia de Dios totalmente. Sí. Ellos, al igual que como Eliezer dice, da sus argumentos de por qué hay pruebas de que Dios es real, porque dice la creación. Bueno, ellos también tienen sus argumentos, ¿verdad? Equivocados, por supuesto, pero el punto es que tienen argumentos que para mucha gente tienen algo de lógica y tienen algo de sentido. Entonces, la pregunta es, Irra, para entrar ya a esta parte del ateísmo, ¿no? ¿Tú crees que el ateísmo, como la semana pasada hablamos del feminismo, es una corriente que con el paso de los tiempos, hoy en día, está tomando mayor fuerza? ¿Tú crees que es una corriente con mayor fuerza o que va como que, no, pues siempre ha existido así? ¿O tú sí ves como que un movimiento mucho mayor en cuestión, vaya, que se va creciendo esta corriente Yo de creo, pensamiento? yo creo, y es solo mi opinión, que sí. Yo he visto como que sí, en el sentido, es que hace momentos hablábamos, y yo siempre lo he dicho, pues quiero decir con respeto, pero a lo mejor la palabra que voy a usar no es de mucho respeto, A pero ver. yo veo que hay personas, o la mayoría de las que he platicado, que se dicen ser ateos, que es más como que un resentimiento. Es un resentimiento porque ellos dicen mucho el decir, perdón, dicen mucho el no se puede comprobar la inexistencia de algo inexistente, pero pareciera que pasan su vida dedicada a querer comprobarla. O sea, pareciera que y empiezan A combatir a alguien que no existe. exactamente, empiezan a cuestionar a alguien que no existe. Yo digo, si yo pienso realmente que algo no existe, no tengo ni por qué perder el tiempo en ese asunto. O sea, es como si yo dijera, el coronavirus no existe, pero como quiera... Pero como quiera estoy mejor, al pendiente de las estadísticas y de Ajá. que quién lo tiene y que esto y que el otro y que sí. Ok. O sea, yo sí digo que algo no existe o no es relevante en mi vida, No, simplemente lo saco de mi vida y de mis pensamientos. Ok, Entonces he entiendo. visto mucho eso. Digo, habrá a lo mejor, pero sinceramente, y discúlpenme si me está viendo alguna de las personas, Ujú. porque creo que sí. Sin miedo Sí. al éxito. Sí. Realmente pienso que es más que nada por resentimiento. Y vámonos a otra. Sí lo he visto también, por lo menos en dos personas. Y una de ellas la aprecio bastante, pero que nacieron en el evangelio o en un hogar evangélico, o por lo menos que tienen familiares que de niños a lo mejor asistieron a una iglesia y crecen y bueno, la palabra es dura y la palabra es la palabra. A veces no nos gusta la palabra y ¿qué hacemos mejor? No, pues todo eso no es verdad. Claro. No nos gusta el ser, la forma de ser de Dios, o no me adapto yo con mi vida a las leyes de Dios y mejor lo niego. Mejor digo, no, es algo ilógico. Permítame decir algo. Es que la existencia de Dios no se puede negar. Yo realmente... ¿Por qué no? No se puede negar porque las obras son evidencia. muy obvio. Las obras son evidencia de que hay un creador. Me explico. Las obras de Dios no se Ok. pueden negar. Serían más sinceros los que se dicen ateos si reconocieran que creen en un Dios, pero no están de acuerdo con él. Exacto, es que pareciera que eso es lo que dicen. Porque ellos dicen, no existe Dios porque, pero si llega a existir, yo no estoy de acuerdo en esto y en aquello y en lo Exacto. otro. Y lo que en realidad están criticando, lo que en realidad están cuestionando no es la existencia de Dios, sino el carácter de Dios. Sí. Entonces serían muchísimo más honestos los ateos si llegaran a decir mejor, ¿sabes qué? Sí creo que hay un Dios, pero no estoy de acuerdo con él. Como Exacto. tú dices, no estoy de acuerdo la forma en que Dios actúa, no estoy de acuerdo las decisiones que Dios toma, no estoy de acuerdo las leyes que Dios
le ha dado a los hombres para que vivan, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo en que Dios sea de esta manera. A lo largo de la humanidad, Isaac, Israel, los seres humanos se han rebelado contra quién es Dios. Sí. Y no les ha gustado lo que acabo de decir, no les ha gustado cómo Dios dice que deben ser las cosas, lo que Dios establece y la personalidad de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente crean un Dios a su manera. A lo largo de la historia de la humanidad encontramos que la humanidad ha tenido muchos dioses, pero ha tenido muchos dioses. ¿Por qué? Porque al momento de descubrir al Dios verdadero, dicen, ese Dios no nos conviene, hagamos un Dios a nuestra manera. Y entonces el mundo está lleno de dioses. Y es algo tan irracional que el ser humano ha preferido hacer de una vaca un Dios, ha preferido hacer del sol un Dios, de una figura, de un fenómeno natural un Dios, un Dios de la lluvia, un Dios del fuego, Dios de la tierra, ¿sí? A aceptar que hay un Dios verdadero y que es como es, porque Dios es como es. Hay una frase, abonando un poquito a lo que hablabas, a uno de ustedes dos la dijo, o no me acuerdo si la leí en otra parte, pero decía, cuando pasa este tipo de cosas, de que la gente de cierta forma no quiere aceptar el carácter de Dios, las leyes de Dios, las normas de Dios, y la gente dice, no, ¿por qué lo tengo que obedecer? Y yo me acuerdo que leí un comentario que decía, bueno, es su universo, pues son sus reglas. Sí. Y así es. Nos guste o no, que ese es el debate, ¿no? Que a veces hay de que, no, pues es que no, ¿por qué me tengo que someter? Pues porque es el universo de él, es la tierra de él, son las reglas de él. Yo sí quisiera mencionarle algo a la gente que piensa que Dios es un Dios dominante, que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios que no nos conviene creer en él. Si tú realmente conocieras al Dios de la Biblia, si tú realmente te pusieras a estudiar lo que la palabra de Dios dice de Dios, descubrirías que el Dios de la Biblia es el Dios que nos conviene. No hay un Dios mejor que el Dios de la Biblia. El mundo ha creado multitud de dioses. Yo recuerdo que los dioses del Olimpo, allá había un montón de dioses que eran malos, ¿sí? Que eran crueles con el ser humano. Pero si tú leyeras al Dios de la Biblia, descubrirías que el Dios de la Biblia es el mejor Dios que la raza humana puede tener. El Dios de la Biblia es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios ayudador, es un Dios protector, es un Dios proveedor. Yo te invito verdaderamente a que si tú no crees que existe Dios porque te han platicado que Dios es malo, que Dios es un Dios que viola tus derechos humanos, que te quita tus libertades, yo te invito a que escudriñes o estudies lo que la Biblia dice respecto de Dios y vas a descubrir que el Dios de la Biblia es el Dios que más le conviene a la raza humana. No hay un Dios mejor que el Dios de la Biblia. Eso es a lo que te refería hace un rato, ¿no? Que la gente no cree en la idea que ellos tienen de Dios. ¿Eso es a lo que te refería? Porque a veces la verdad es que la pregunta inicial, creo yo, desde mi punto de vista, lo que he podido investigar o lo que incluso he platicado, como decía Irra, con algunas personas que se denominan ateos, ya sea ateos o agnósticos, que ahorita vamos a hablar de eso, lo que yo investigué, dicen, bueno, ¿por qué si hay un Dios? Es una pregunta muy recurrente de ellos. ¿Por qué si hay un Dios, como ustedes dicen, con características buenas, bondadoso, por qué pasa todo eso? ¿Por qué pasa todo eso? No, y hay muchas cosas. O sea, a mí me han hecho mucho la pregunta, si existe Dios, ¿por qué permite que haya dolor? Mira, y esta pregunta me la han planteado, a ver qué piensan ustedes de eso, porque sí, te pone a pensar, no estoy diciendo que te pone a pensar en la existencia de Dios, pero te pone a pensar en cómo responder de una manera adecuada. Un hombre, una mujer, adultos, podemos decir, les pasa algo, a lo mejor es consecuencia de algo, de algún pecado, ya sea propio o no sé, pero los niños. Y te hacen la pregunta, ¿por qué Dios permite que los niños tengan tanto sufrimiento? Algunos, que los niños pasen violaciones. Y creo que de ahí parte la idea. Yo también creo, como Israel, que el ateísmo es una corriente que va en aumento. Sí. Va en aumento. Pues indudablemente vemos hoy en día mucho más personas. ¿Por qué? Porque se levantan, creo yo, movimientos que van a la par de rechazar la idea de Dios. Hablábamos la semana pasada de un feminismo. El feminismo, en esencia, rechaza la idea del Dios como lo conocemos, como lo que es, con el carácter, con las leyes, con todo. Hay otros movimientos, el movimiento LGTBBBBA Vancomer. XYZ. ¿Mande? XYZ. XY, todo lo que se vaya sumando. Ese movimiento rechaza como la idea real de Dios, la rechaza. Entonces, quieras uno de esos grupos que también, desgraciadamente, y pues bueno, es un cumplimiento de la palabra, van en aumento. Eso también abona a esta parte del ateísmo, ¿no? Son movimientos que van aportando. Sí, pero fíjate que lo que decía Israel es muy, ¿cómo decirlo? Parece ser un argumento muy sólido, ¿no? Ajá. Bueno, si hay un Dios
y tú dices que es un Dios bueno y que el Dios de la Biblia es lo que más nos conviene, pues ¿por qué entonces hay maldad en el mundo? Sí. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo, no? Y la razón principal es que el ser humano no vive de acuerdo al diseño de su creador. La maldad que hay en el mundo no la introdujo Dios. El mal, la violencia, las injusticias que hay en el mundo no son culpa de Dios. Dios creó un ser humano, Dios creó un ser humano que es inteligente y que tiene capacidad para tomar decisiones. El ser humano ha tomado decisiones incorrectas en su vida y esas decisiones incorrectas le han traído consecuencias malas. Pero el diseño original de Dios fue un diseño bueno, fue un diseño perfecto. Si el ser humano aprendiera a vivir en el diseño de Dios, las consecuencias malas no vendrían sobre su vida. Yo quiero poner este ejemplo. Culpar a Dios por la violencia que hay en el mundo, por todos los niños abusados que hay en el mundo, por todas las guerras del mundo, en una escala mucho más menor sería tanto como sentar en el banquillo de los acusados a Henry Ford y decirle, tú eres el culpable de todos los atropellos que se han cometido con los vehículos Ford del mundo. Ajá. ¿Sí? O sería tanto como sentar al que hace cuchillos para la cocina, a un fabricante de cuchillos, y sentarlo en el banquillo de los acusados y decirle, tú eres el responsable y tú tienes que pagar por todas las muertes que ha habido en el mundo con tus cuchillos. ¿Sí? Entonces, lo que Dios hizo fue algo bueno. El diseño de Dios fue bueno. El ser humano ha usado mal los recursos que Dios le ha dado y el ser humano ha hecho malas cosas. Y se fue pervirtiendo este diseño original de Dios. Pero la maldad no nació de Dios. Dios no puso la maldad en el ser humano. El ser humano es malo porque quiso ser malo. Fue una decisión que el ser humano tomó, y las decisiones malas que el ser humano toma no son responsabilidad de Dios. No son responsabilidad de Dios, que dice la palabra de Dios o que dice la Biblia, que un día Dios le va a pedir cuentas a cada ser humano de lo que haya hecho en su vida, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Si fueran responsabilidad de Dios, el ser humano no tendría por qué dar cuenta de haber asesinado a nadie. Claro. Sin embargo, Sí, el sería ser humano absuelto sí, automáticamente. porque yo no tengo responsabilidad, exacto. Pero el ser humano es un ser con capacidad para tomar decisiones. Y las cosas malas que ocurren en el mundo son causa de que el ser humano no está viviendo de acuerdo al diseño y a la voluntad de Dios. No, pues me dejaste sin palabras. Ahora el hermano Eliezer me dejó sin palabras. Sí, pero por ejemplo, hay gente más específica. Ujú. Yo siempre digo eso, o sea, hay cosas, claro, hay un límite. Una vez yo daba clase a los jóvenes en la iglesia y les decía, para todo podemos dar una explicación, pero hay un límite en el que tenemos que usar solamente la fe. Porque decía al principio Isaac la palabra donde dice que al ser humano normal, natural, y dicen que hay una versión donde dice animal, las cosas de Dios le parecen locura. Y luego termina diciendo, porque estas se han de discernir espiritualmente. Entonces, me regreso otra vez a lo que iniciaba diciendo. Hay gente que es más específica. Yo entiendo, yo creo que todos entendemos que la clásica que dicen que la oscuridad es la falta de luz. O sea, la maldad pues fue porque el mundo o la gente, en lugar de ir en pos de Dios, de nuestro Señor, van en contra de él. Definiría la maldad como falta del bien. Vamos a decirlo así. Ausencia del bien. Ausencia del bien. Pero hay gente más específica que te dice ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a este niño? No, pues que porque el mundo, bueno, y mi niño tenía la culpa de la maldad del mundo. Entonces, ¿cómo se le contesta a ese tipo de gente? Porque mira, yo como papá te lo digo, que me venga alguien a decir, no, pues es que el mundo es malo y por eso, pero, y yo específicamente tengo la culpa. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Voy a ver si... Y no, pero no quiero tampoco malinterpretar, perdón, que yo estoy en esa postura, no, yo digo esto porque hay gente que está así. ¿Cómo se le responde a ese tipo de gente? Hermano Eliezer, ¿quieres? Sí. Yo no sé, quizás hay alguien que nos esté viendo que piense lo que está diciendo Israel y diga, ¿yo qué culpa tengo de haber sido violado de niño o haber sido violada de niña? ¿Qué culpa tengo de que alguien me haya arrebatado a mis padres? ¿Qué culpa tengo de que alguien nos haya despojado de todos nuestros recursos y nos haya dejado en la calle? ¿Qué culpa tengo de haber nacido con una enfermedad? ¿O qué culpa tengo de que alguien me haya golpeado, maltratado y por causa de eso yo tengo una discapacidad permanente? Hay muchas cosas que no vamos a lograr entender. Decía Israel, muchas cosas vamos a tener que llegar a la fe en Dios. Pero te voy a decir algo. Quizás no logremos entender por qué te pasaron esas cosas, pero sí te puedo decir que hay un Dios que es justo y que Dios hará justicia en tu caso particular. A su tiempo. Si tú crees en el ateísmo, a través del ateísmo, nunca
vas a obtener justicia. La Biblia dice que Dios dice, mía es la venganza. Y la Biblia dice que Dios dice, yo soy un Dios justo. Y yo le voy a pagar a cada uno, le voy a retribuir a cada uno según sus obras. Si tú decides creer en Dios, Dios será el Dios justo que te haga justicia, cualquiera sea la situación más difícil que tú has vivido en tu vida. Y a la vez, este Dios en el que nosotros creemos, que es un Dios justo y va a hacer justicia en su momento, es el Dios que puede darte sanidad en tu corazón, que puede traer paz a tu alma. Dice la palabra de Dios que Dios hace lo que para el hombre es imposible. Dice, porque para Dios, como dice hermano Isaac, no hay cosa imposible para Dios. Si tú ahorita dices, yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar lo que me hicieron, yo no puedo pasar por alto, mi vida no es feliz, llevo muchos años desde que me pasó tal situación y no soy feliz, yo te invito a creer en Dios, a dejar de lado tu ateísmo, a dejar de lado tu rebelión contra Dios y cree en Dios. Y mira, Dios te va a hacer justicia por un lado y por otro lado Dios va a sanar tu corazón. Si tú permaneces en el ateísmo, si tú permaneces en la rebelión contra Dios, que es evidente que existe a través de la creación, tu corazón nunca va a ser sanado y con tus ojos nunca vas a ver la justicia de Dios. Porque una cosa te voy a decir, si en este mundo no se hace justicia, porque a lo mejor el que te hizo daño ya falleció, tenlo por seguro que Dios va a hacer justicia en este mundo o en el otro, pero Dios va a hacer justicia sobre tu caso. Dios no es injusto. Todo el sufrimiento que tú has tenido, Dios se lo va a cobrar a quien lo ocasionó. Simplemente porque Dios es justo, no porque Dios sea malo. Yo creo que este tema de lo que comenta nuestro hermano Eliezer, estoy totalmente de acuerdo con él. Entra en la parte que hablábamos antes, ¿no? De a veces solamente lo que vemos, creemos. Sí. Entonces a veces pasa eso de que yo quiero ver justicia, alguien me dañó, la sociedad está mal, tal presidente declaró la guerra, no le importaron las muertes, ¿dónde está la justicia? Y no la vemos terrenalmente hablando, pero ahí entra lo que dice el hermano Eliezer. Hay una justicia que Dios la dará justamente y en el tiempo que esté destinado él juzgar a cualquier persona, ¿no? Es que si te fijas, lo que es creer en Dios, como decía Israel, entra la fe, lo que es creer en Dios y saber que Dios tiene el control de todo. Te trae una paz como dice la misma Biblia, una paz que el mundo no puede dar, una paz que es incomprensible a nuestra mente, pero es una paz que Dios es capaz de dar. Yo quisiera ahí a la audiencia que está, ahorita vamos a lanzar ahí una pregunta. Yo quisiera que pusieran ahí por qué usted cree que hoy en día está aumentando el ateísmo. Póngame ahí sus razones, por qué usted piensa, ¿sabe qué? Pues yo pienso que, como decía el hermano Israel, pues hay resentimiento, hay este aumento, que ahorita vamos a entrar a ese tema y les voy a pedir que me ayuden a hablar un poquito de eso, del aumento de la maldad que es parte pues porque está aumentando, que puede ser una razón por la cual está aumentando el ateísmo, ¿no? Hay una razón por la cual las personas no quieren creer en la figura de Dios, porque podremos catalogar a todos como rebeldes, eso sería lo más fácil, decir, todos son rebeldes, no quieren obedecer la figura de Dios, pero hay unas personas, hermano Eliezer, hermano Israel, que como otros movimientos están siendo engañados, ¿o no? Hay unos movimientos que parecen ser cristianos, que parecen ser de buena fe, de buena doctrina, y pues nosotros a lo largo ya de nuestra vida, que yo de los tres soy el menor, tengo que decirlo, hemos visto hemos visto movimientos que parecen, así de entrada tú los ves y se ven, oye, pues es igual que nosotros, y empiezas a estudiar y dices, no, hay puntos con los cuales, y eso lo hablamos la vez pasada en el feminismo, que son doctrinas principales, doctrinas que no podemos variar, o sea, son doctrinas y la palabra es clara en eso. Entonces, así como hay esos movimientos que parecen ser cristianos, hay un movimiento del ateísmo y hay mucha gente que está cayendo en el error, ¿no? Yo creo que el ateísmo ha proliferado porque al ser humano, sobre todo a esta actual generación, no le gusta aceptar su responsabilidad. ¿Sí? Como el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que te hace responsable de tus actos, es un Dios que a muchos no les conviene tener. Mucha gente prefiere no creer en Dios porque piensa que de esta manera va a escapar a rendir cuentas por los actos que comete. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro. Es decir, no puedes evadirlo. Tu cuenta se va a seguir acumulando. Exacto. No porque tú cierres los ojos y digas el sol no existe, el sol no existe, el sol no existe, el sol no existe. El sol sigue existiendo, Dios sigue existiendo. Claro, Dios sigue existiendo. Entonces el ateísmo prolifera porque la generación actual, hablando de los más jóvenes, la generación actual no le gusta asumir su responsabilidad en la vida. No le gusta asumir su responsabilidad. Si es malo, no es mi culpa.
Si cometo pecado no es mi culpa, es que alguien me hizo algo, es que alguien me dañó, es que alguien se metió conmigo, es que alguien me quitó, es que alguien no me dio, es que alguien no me trató bien. Siempre trata de mandar la responsabilidad a otras personas para nunca asumir la responsabilidad de sus actos. Esta es la generación que huye de la responsabilidad de sus acciones. Es por eso que el ateísmo ha proliferado, Israel. Ha proliferado por eso, porque tratamos de huir de darle cuentas a alguien. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Si tú dices que Dios un día me va a pedir cuentas, entonces lo que yo prefiero es mejor no creer en ese Dios. Vamos a tratar. Yo sé que es muy difícil porque los dos tenemos una convicción en Dios. Sí. Totalmente. Creo que los tres aquí desde niños fuimos educados en un hogar cristiano. ¿Estoy equivocado, hermano Eliezer? ¿Hermano Israel? Así Pues es, sí. así es. Igual, nuestra formación es cristiana, es cristocéntrica, creemos en Dios, creemos en un creador. Pero vamos a tratar de entender un poco, a ponernos del lado de ellos. Vamos a tratar, espero que nadie aquí se me vaya a convertir, pero vamos a tratar de entender el punto de ellos. Voy a poner un tema sobre la mesa, ya como que lo toqué más o menos ahí. Dentro del movimiento, vamos a llamarle, para no meterme solamente en el cristiano, aunque sí me gustaría como que nos enfocáramos un poquito más en ese, para no tocar movimientos que un día vamos a hablar del error de la Iglesia Católica, de la idolatría, todo eso, que la Biblia es muy clara, pero hay veces que hay personas, pues, bueno, no me voy a meter en esos temas, pero no les llega esa información. Sí. Pero un día vamos a hablar de la Iglesia Católica, de la idolatría, de dónde está la raíz del error, toda esa parte. Pero hay movimientos, que ya lo decía ahorita, movimientos cristianos, hermano Eliezer, donde hay cosas que los ateos aprovechan para decir, eso es real, eso no es real. Hay cosas que dentro del movimiento exageraciones de manifestaciones parte de los mismos cristianos, claro, sí. que se saca totalmente, me voy a atrever a decir esto, de la Biblia. Sí. Ciertas cosas que pasan, las Sí. exageran, incluso parece un show más Sí, que un sí, culto a nuestro Dios. Sí. Y eso es un arma que tiene el ateísmo en contra de nosotros. Voy a llamarlo así, un arma que tiene el ateísmo en contra de nosotros. Entonces, y lo platicábamos entre semana de estos movimientos que pues ya están totalmente fuera de contexto, fuera de la Biblia, fuera de todo. No sé qué opinas de esto. Si es un arma, si es algo que desgraciadamente el ateísmo sí es está un utilizando. pretexto. Yo aquí voy a insistir, no hay algo racional que nos permita comprender por qué no se quiere creer en Dios. Pero sí creo que es un pretexto. Y es un buen pretexto, ¿no? Cuando nos ven a nosotros exagerar cosas que tienen que ver con las manifestaciones que Dios hace y nos ven a nosotros declarar sanidad cuando no hay sanidad. Nos ven a nosotros y vaya qué difícil es eso, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos permitido declarar sanidad. Espero no meterme en camisa de 11 varas, pero muchas veces la gente sigue enferma y le decimos, usted ya está sano. Y la verdad es que no está sano. Si está enfermo, está enfermo. ¿Y si está sano, está sano. ¿Cuántas consecuencias ha habido? Yo creo que ahí es parte, o sea, te digo, todo esto son, yo voy a usar la palabra armas. Son armas que utilizan. ¿Cuántas consecuencias ha habido por esas cosas que a veces hacemos? Por ejemplo, el ejemplo que decías ahorita de decirle a una persona, ya está sana, hermano, pero todavía me siento mal. Usted ya está sana, deje la insulina, deje todo. Sí. Y hay gente que ha muerto por eso, por dejar el medicamento, porque alguien dijo, usted ya está sano, créalo, y lo creyó, y lo dejó, y murió. ¿Sí? Exacto. Entonces, pero fíjate que yo insisto en que es un pretexto, no es tanto un argumento válido. Es más bien un pretexto de la gente que anda buscando cómo zafarse del cristianismo o anda buscando cómo huirle a Dios. Porque en todo caso, a todos nos sucedió en algún momento cuando empezamos a ver manifestaciones raras. Lo que decimos es, no estoy de acuerdo con lo que está pasando en esa iglesia, pero sigo creyendo en Dios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, una cosa es decir, no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahí, pero sigo creyendo en Dios. Y otra cosa es decir, es que por lo que alguien dice que hizo ahí y que yo no lo creo, dejo de creer en Dios. Pero es que eso, o porque un pastor hace algo malo, yo dejo de creer en Dios. Pero es que eso tú lo puedes hacer ya una vez que conoces. Pero una persona, vamos a poner, una persona que por primera vez llega a una iglesia. Es que eso también es. O sea, una persona que por primera vez llega a una iglesia y ve este tipo de cosas que ahorita estamos hablando, dice, esto es puro show. Sí, Pablo habló sobre eso. Exacto. Y no sé, bueno, me voy a meter te voy a hacer una pregunta ahí, bueno, a los dos. No, yo sé que la respuesta es sí. ¿Les ha tocado ver algo de estas cosas que hasta nosotros mismos que hemos nacido en el evangelio decimos, esto está mal? Sí. Mi internet no está muy bueno, pero miren, pero hay una cita en la Biblia donde el apóstol Pablo dice que en la iglesia debe haber un orden. Y dice, cuando hay cultos, haya un orden. No se levanten todos a profetizar, no se levanten todos a hablar en lenguas.
Dice, y hablen también con el entendimiento, no todos en lenguas en su culto, dice, porque va a entrar un inconverso y va a ver su culto y los va a ver a todos hablando en lenguas y él no va a decir, esto es de Dios, esto es algo espiritual. El inconverso va a decir, están todos locos. Es un espectáculo, es están un show, todos locos. exacto. Y se va a huir de nuestra congregación simplemente porque nosotros no tuvimos la capacidad de ser ordenados en nuestra liturgia y en nuestros cultos. ¿Sí? Entonces yo creo que sí tienes razón cuando dices nuestra exageración en muchos aspectos de nuestras liturgias o de nuestras oraciones o nuestros rezos o como tú lo quieras llamar, sí ocasiona, Israel, que haya mucha gente que salga huyendo y que diga, no, yo no soy capaz de creer eso. Sí. Me tocó verlo en una convención en la Arena Monterrey. También depende, a la gente hay que explicarle. En la Arena Monterrey nos tocó estar de guardias por ahí con nuestro radiecito en algún momento. Y estábamos en la Arena Monterrey, Cintermex, en Cintermex, pero el culto grande era en la Arena Monterrey, en Cintermex eran los cultos de damas, de jóvenes, etcétera. Y estábamos por ahí en el culto de damas y la indicación que nosotros recibimos fue no dejar entrar a la seguridad de Cintermex. Nosotros nos haríamos cargo de la seguridad. Y empezó el culto, empezó la adoración y de repente empezó la bendición a fluir, empezó el Espíritu Santo a moverse sobre las hermanas que estaban danzando y cantándole a Dios y empezó a haber una serie de hermanas que se caían, en bendición caían hablando en lenguas y las hermanas estaban bien gozosas en el piso, pero va pasando el jefe de seguridad de Cintermex y se asustó. Y mandó traer a su gente y querían entrar a la fuerza asustados porque pensaban que las personas que estaban en el piso estaban sufriendo algún tipo de ataque o tenían algún tipo de necesidad física. Nosotros tuvimos que hacer una labor casi evangelística ahí para explicarle, mira, no te preocupes, sí, no te preocupes. Algo así como lo que hizo Pedro. Varones, esta gente no está llena de mosto, no están borrachos. Sí. Me explico, nosotros tuvimos que hacer algo parecido para explicarle a la gente qué es lo que en realidad estaba sucediendo y que esas personas no estaban sufriendo ningún tipo de ataque, ningún tipo de situación que les causara daño. Sí, pero tenemos que explicarle a la gente. Si no le explicamos a la gente corre asustada y la gente ya no quiere volver a nuestros templos. Ahora, esa es una parte. La otra parte es que es muy delicado hablar de las manifestaciones, ¿no? Del Espíritu Santo, es muy delicado. Sí. Pero es un tema que creo yo, desde mi punto de vista, a veces se ha exagerado. Y lo hemos sacado de contexto y lo hemos sacado de la Biblia. Desgraciadamente, sí ha pasado, desgraciadamente sí ha pasado. Pero hay otra parte donde también ha habido casos, que esto es lastimoso tocarlo, pero se tiene que tocar, se tiene que decir, porque es la idea y argumento que vamos a usarlo ya, vamos a meternos un poquito espiritualmente, que a veces el enemigo ha metido en este tipo de corrientes, ¿no? Casos de curas que hacen cosas indebidas, casos de pastores que hacen cosas indebidas. Para hablar en general, casos de personas que se dicen ser siervos de Dios o hijos de Dios, no solamente que tengan un puesto donde hacen cosas indebidas, y eso es un arma que el ateísmo está utilizando para decir es pura mentira. Es obra humana. Ellos no utilizan estas palabras porque a veces nosotros usamos nuestro propio lenguaje. Es obra humana, no es del espíritu. Bueno, ellos no dicen eso, ellos lo dicen de otra forma. Pero dan a entender esa parte, ¿no, Irra? De que todo eso, eso a mí me confirma que es puro show. Todo eso de la religión. Sí. Entonces, y hay otra parte donde también es un argumento, y ahorita les voy a invitar a que me ayuden a que me den su opinión, que Dios, la religión, todo eso es un factor solamente de control. Sí, bueno, vamos primero al primer punto, ¿no? Dale. Efectivamente, muchos de los errores que nosotros como cristianos cometemos desalientan a las personas, pero, perdón, yo sigo insistiendo en que es un pretexto. Desalientan a las personas y dicen que ya no creen en Dios. Pero es tanto como que en un banco te robe un cajero y que ya no quieras seguir creyendo en los bancos. O que te pase una mala experiencia en algún lugar y que culpes a toda una institución por la mala experiencia que te ocurrió ahí. Nosotros debemos de entender que el cristianismo es algo personal, que conocer a Dios y tener una relación con Él es completamente personal. Aunque sí somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de la iglesia, a final de cuentas nuestra relación con Dios es personal y no depende de lo que otras personas hagan o deben de hacer. Yo te invito a creer en Dios olvidándote de lo que otras personas hagan o dejen de hacer. Tú simplemente sigue creyendo en Dios. Veas lo que veas que la gente hace cosas buenas o hacen malas. Tú sigue creyendo en Dios y sigue tratando de esforzarte en obedecer al Dios de la Biblia de acuerdo a lo que Dios te pide. Y verdaderamente
olvídate de lo que otras personas están haciendo. Cada ser humano, cada persona dará cuentas de sus propios actos. Nosotros no vamos a responder por los actos de nadie más. Vamos a responder única y exclusivamente por nuestros actos. Y yo creo que delante de Dios no será válido un día decirle, Señor, porque el pastor que yo tenía, ese pastor falló, ese pastor cometió un error muy grande, yo decidí dejar de creer en ti. El Señor te podría decir claramente, dime una cosa, ¿en qué momento yo te fallé? Tu pastor te pudo haber fallado, tu iglesia te pudo haber fallado, pero yo ¿en qué momento te fallé? Yo seguí siendo Dios para ti, yo nunca dejé de estar contigo, yo nunca dejé de proveerte, yo nunca dejé de sustentarte, de cuidar a tu familia. Entonces mejor piensa de esta manera, ¿Dios te falla? Y si Dios no te falla, ¿por qué dejar de creer en Él porque un hombre falló? No tiene lógica ese argumento desde mi punto de vista. Entonces tú estás separando, vamos a separarlo totalmente lo que es la iglesia o una institución y lo que es la persona de Dios. Claro, Dios no falla. No va una con la otra. No. Pero es que eso también lo ven como un argumento, el decir, entonces tú me estás hablando de algo que no todos lo practican. Yo creo que cae en lo mismo, ¿no? Porque la gente lo que quiere es ver. Ver, exactamente. Y yo creo que aquí ahorita casi no me dejan hablar, pero nada, se crean. No, es que veíamos algo que decía muy, muy importante, Isaac. Decía, aquí las tres personas que estamos tenemos una postura. ¿En qué sentido? Desde niños nos inculcaron Dios, la persona de Dios, lo que hace Dios, los milagros. Desde niños, yo me acuerdo que de niño yo le decía a mis papás, no me lleven al doctor, oren por mí. Y la fe hacía su efecto, la fe de un niño. Pero hay personas que no tienen esa postura de nosotros. O sea, nosotros en cierta forma se nos hace algo normal, algo cotidiano, algo de decir Dios, porque desde niño yo sé que Dios existe. Yo creo que ni siquiera no hubo alguien que hiciera esta labor de convencimiento que estamos tratando nosotros de hacer, porque no hubo falta. No hizo falta. Desde niño nosotros decíamos, Dios existe y Dios es el ser más grande y el creador y todo. Pero hay gente que te va a decir, mira, yo te digo por esto y por esto. Hay gente que ha pasado por vicios, que ha pasado por dolor, que ha pasado por infinidad de fracasos y no le puedes tú venir a dar los argumentos que te dieron a ti porque a lo mejor no hicieron tanta falta contigo porque desde niño tú crees en Dios. Claro. Y es donde decían ahorita, mucha gente lo toma como pretexto, decía Eliezer, el mal comportamiento de una persona. Ajá. Pero mucha gente también toma como pretexto la imposición. Yo lo digo mucho y a lo mejor me lo toman a mal o de una forma equivocada. Es que también tenemos que usar la empatía con la otra persona, no nada más decir, les decía yo hace rato jugando, yo digo que Dios existe porque lo siento en mi corazón. Otra persona me va a decir, bueno, lo sientes tú, pero yo no. Que es un argumento que el cristianismo ha usado por años. Y lo usa mucho. De hecho, yo creo que cuando ya se... Eliezer ahorita, ¿no? De decir, no sentimos esto, pero no sentimos el amor, pero... Que es el argumento que usamos, no lo vemos, pero lo sentimos. Y discúlpame, y es cierto. Es cierto, porque es cierto. Porque tú puedes, es cierto, lo dije ahorita como que a modo de broma, pero es la verdad, yo siento a Dios y siento su misericordia, su perdón, su amor cada día. Pero para una persona que está totalmente desconectada, yo creo que la palabra nos lo dice bien claro, que no lo disciernen. Y yo la pregunta que hago, ¿qué? Porque la palabra dice que no lo disciernen, ¿ya los voy a dejar que se pierdan? ¿Cuál es la forma en que ellos conecten también espiritualmente? No es lo mismo, es lo que yo sí quisiera que nos grabáramos mucho. No es lo mismo una persona que no nació en un hogar evangélico, que a lo mejor vivió golpes, que a lo mejor vivió vicios de sus padres, que a lo mejor vivió fracasos, vicios propios, muchas cosas, y de repente le hablen de Dios y él decirte humanamente, como la palabra lo dice, porque somos humanos y está mal, pero humanamente darte todas los argumentos posibles para decirte, yo no puedo creer en Dios porque me pasó esto y esto. Tú le decías hace rato, y en un caso muy específico es válido porque ya estás haciendo ahí énfasis en su vida, pero generalizando ese tipo de personas, no podemos decirle ese argumento. Yo sé que Dios existe porque lo siento en mi corazón. Porque fácil te va a decir, pues tú lo sientes, pero yo no. Claro. ¿Y cómo le hago para sentirlo? No, bueno, en mi caso no utilicé ese argumento. Yo dije, en el caso del amor, sí, claro, pero quiero dejarlo claro. En el caso del amor, lo que yo decía es que el amor manifiesta obras. Sí, igual que el amor no se puede ver, pero manifiesta obras. Viendo las obras podemos saber que una persona tiene amor. Viendo las obras de Dios podemos concluir que hay un Dios. Ahora, yéndonos a la raíz del problema, hermano Israel, sobre cómo hacer que una persona sienta lo que yo siento, cómo hacer que esa persona perciba lo que yo alcanzo a percibir respecto de Dios.
yéndonos a la raíz del problema, es el siguiente. Esa persona necesita nacer de nuevo del Espíritu. Un muerto no va a percibir las cosas espirituales de Dios nunca. Un muerto espiritual. Podemos hablarle todo lo que queramos, podemos contarle nuestras experiencias, pero nunca las va a sentir si esa persona no nace de nuevo en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice claramente que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, de manera que es imposible que una persona que no tome una decisión de creer en Jesucristo para de esta manera nacer de nuevo y que tenga un espíritu nuevo que le permita percibir las cosas de Dios, va a ser imposible para esa persona que no acepte a Cristo poder conocer todo lo que nosotros conocemos. Yo creo Pero ahí que- está el problema, porque si la persona no acepta una creencia en Dios, Exacto. ni siquiera acepta la idea de que hay un creador, ya ni siquiera deja tú. Es que por deja eso, tú un por eso Dios. primero nos vamos a las cuestiones, Es que eso se digamos, va más- de lógica. Sí. Ajá. La lógica te indica, la lógica humana, ni siquiera la espiritual, la lógica humana te indica que hay un creador. Pero ¿no crees que esa No. lógica, Ajá. es que me voy a meter como que muy relativo, pero esa lógica es bastante lógica para nosotros? Eso es lo que No, yo no, te no, digo. no, no, Es no. que eso es lo que Es yo que- te no, digo. no, no, Porque ahí te va. Ajá. Porque el ateísmo para mí, desde mi punto Sí. de vista, es fácil de descubrirlo y Ujú. fácil de, voy a decir esa palabra, desenmascararlo. De revocarlo. Para mí sí. Oye, Pero y luego salió esta parte que ahora trae mucho de moda, no, yo no soy ateo, soy agnóstico, ah, sí. Ok. donde no te niego la existencia, no te niego la existencia de un Dios, pero ¿por qué precisamente tiene que ser tu Dios? Ujú. Y eso es como que, ok, ahí tienes que explicar algo más a detalle, ¿no? Porque esa es la idea. Yo creo que hay una fuerza creadora. Hubo una fuerza creadora y luego te empiezan a aplicar lo del Big Bang, que hubo una explosión, que hay una fuerza creadora, Sí. pero no necesariamente tiene que ser el Dios que tú dices. Bueno, yo quiero volver al primer punto, porque ya son dos puntos. A ver. Hablar de cuando la gente dice, no, es que mi lógica no me alcanza, igual que tu lógica, para comprender que hay un creador. Yo creo que sí. No hay absolutamente nada que haya sido formado por sí solo. Tú no puedes decir, ah, mira, se apareció una silla. Ah, mira, se apareció un celular. Ah, Claro, mira, se claro. apareció un micrófono. No, señor. Todo, la lógica humana nos indica que todo lo creado tiene un creador. Entonces, no necesitas tú nacer de nuevo en Cristo Jesús para conocer que hay un creador. Si tú quieres conocer más del carácter de Dios, experimentar a Dios en tu vida y llegar a decir, yo siento a Dios, ahí sí es necesario que nazcas de nuevo. Pero para caer en conclusión humana, lógica, usando el razonamiento natural, es completamente, ¿cómo decirlo? El razonamiento natural nos indica que hay un creador, porque nada se forma por sí mismo. El ateísmo, por eso sostengo yo que el ateísmo es irracional. Es como que si hubiera Claro. un bote de pintura y pasara un gato y tumbar el bote de pintura y resulta que el ateo diga, ah, mira, esta pintura hermosa que hay del Cerro de la Silla con los edificios y con la Sierra Madre en el costado, se formó porque el gato tiró el bote de pintura. Es ilógico. Es ilógico. Es que tú dices, no es posible que tú voltees a ver la naturaleza, que tú voltees a ver el espacio, las estrellas, el orden que existe, la rotación del planeta Tierra, la traslación del planeta Tierra, que todo Perfecto. tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, las estaciones tienen su tiempo, sus días se cumplen. Y que tú digas, sí, o sea, y que tú digas, todo eso se hizo solo. Sí, es irracional. El ateísmo es irracional. Incluso la misma ciencia no puede avalar eso de que la casualidad. Sí, el ateísmo es de esta manera. Me gustó un ejemplo que puso alguien. Es como si llevas a una persona y a que vea una persona que ha muerto y resulta que le encuentra con un balazo en el lado derecho, un balazo al lado izquierdo, un balazo en el corazón y partido en 5 partes. Y tú le preguntas, ¿cómo murió la persona? Y el ateo te va a decir, se suicidó. Se suicidó. ¿Sí me explico? Es ilógico. Si tiene un balazo al lado derecho, tiene un balazo al izquierdo, tiene un balazo en el corazón, está partido en muchos pedazos, ¿cómo me dices que se suicidó? Las evidencias te demuestran que hay una mente detrás de todo esto, que alguien lo tuvo que haber hecho. ¿Sí? El ateísmo es irracional porque no quiere ver las evidencias. A eso me refería yo con que el ateísmo, a final de cuentas, es rebelión. Okay. Porque mientras su conciencia le indica que hay un creador, se rebela contra lo que su conciencia le indica y decide expresar que no hay un creador.
¿sí? Decide expresar y decir y afirmar que no hay un creador, aunque por dentro su conciencia le dé testimonio de que hay un creador. Los seres humanos nacemos, fíjate, a lo mejor nunca lo has escuchado, pero lo voy a decir, los seres humanos nacemos con la conciencia de Dios, con la conciencia de que existe Dios. ¿Y qué implica eso? Pues implica de que el ateísmo no tiene fundamento, de que el ateísmo no tiene razón de ser, de que el ateísmo en el ser humano no existe simplemente. ¿Te refieres a que el ser, ya te entendí, te refieres a que el ser humano nace con una conciencia de que hay un Dios? Que hay un Dios. Sí. Sí, La palabra de Dios dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano cuando lo creó. Sí. Por eso es que el ser humano a lo largo de la historia ha venido buscando saber quién es Dios, cómo se llama Dios, cuántos dioses son. Eso es lo que el ser humano ha venido buscando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón sabe que hay un creador. Bueno, es que eso ya es lo que yo decía al principio, y no me acuerdo si ya estábamos en el programa o estábamos antes, que al menos yo, debe de haber algunos, yo eso que tú dices de la creación y esto, yo lo veo más como que de un científico, porque el científico siempre busca la razón de ser de las cosas. Una persona promedio, una persona como yo, que no te va a saber decir, porque no te va a saber explicar a lo mejor el Big Bang, no te vas a saber explicar lo de los aceleradores de partículas y todo eso, no sabe uno de eso, pero sí, yo creo que va más allá de el cómo, como decía Isaac, lo que son los agnósticos, es decir, no me cierro, pero porque tiene que ser tu Dios. Y yo creo que también tiene mucho que ver, como decíamos, de las actitudes que sí influyen. Ahí yo creo que ya viene a ser para la parte de la iglesia el decir, pues hay que... Yo creo que, digo, no estoy justificando, porque a lo mejor soy yo como que estamos justificando. No, y de hecho sí, de hecho se escucha como que estamos justificando y decir la clásica, ¿verdad? Es que no me mires a mí, mira a Cristo. Pues sí, pero ¿dónde lo voy a ver? El punto es el que no presentamos, a veces entramos en querer, ¿cómo se podría decir? Contradecir tanto al que dice no creo en Dios, que se nos olvida la labor que tenemos que hacer de presentar a Dios tal cual es. Que a algunos no les va a gustar. Yo pienso que lo que se necesita para aceptar el Dios que es aceptar que le necesitamos. Ese versículo que dice, porque la paga del pecado es muerte. Hoy en día muchas personas te dicen, y algunas de esas que se dicen llamar ateos, pero en realidad no son ateos, es que yo no hago nada malo. Yo no le robo a nadie. Yo no necesito a Dios, porque uno le dice, es que necesitas a Dios para perdonar tus pecados. Yo no he pecado. Yo no he robado a nadie, yo no he mentido, yo no engaño a mi cónyuge, yo no hago nada malo. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Yo creo que ahí viene más el convencer, el convencer esa parte donde dice la paga del pecado es muerte, pero también la dádiva de Dios es vida eterna. No sé si la palabra convencer vaya, creo que no aplicaría, no sé, pero entiendo el punto. Sí. Voy a leer un comentario aquí que dice que es una cita de la Biblia. Dice el hermano, no es así, uno tiene que ser ejemplo e imitador de Cristo. Y luego dice abajo, Pablo dijo ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, lo que el hermano me imagino que está dando a entender es lo que decía Irra ahorita, de que nosotros tenemos que ser, hay un motivador que no voy a decir que le escuchen ni nada, pero ni siquiera voy a decir su nombre. Hay un motivador, un orador que dice que nosotros somos la Biblia andando. Dice, hay mucha gente que no lee la Biblia. No quiere abrir la Biblia por rebeldía, por lo que tú quieras, no le llama la atención o por lo que tú quieras. Es que ya pasó de moda, dicen. Okay, sí, por cualquier razón no abre la Biblia. Entonces dice él, somos la Biblia andando. Nosotros, los hijos de Dios, deberíamos ser, voy a usar el término de Irra, el deber ser es que seamos la Biblia andando. O sea, lo que estoy diciendo es el punto de vista también de ellos. Claro, sí, me gustaría responderle al hermano. Lo que pasa es que a la persona que nos comentó eso, ser imitador, sí, ok. Lo que pasa es que lo que aquí hablábamos era que hay gente que dice, tal pastor hizo una cosa mala. Entonces mi argumento fue, no mires al pastor, Dios no te ha fallado. El pastor puede haber hecho algo malo, pero Dios nunca te ha fallado. Por eso es que puse ese argumento. Entendemos perfectamente que tenemos que dar buen testimonio. Claro. Sí, pero mi fe no está basada en el testimonio del pastor. Mi fe no está basada en el buen comportamiento de ningún líder. Mi fe y mi confianza están basados en Dios nada más. Y Dios no falla. Pero es que yo entiendo el punto, porque yo soy de la misma formación, o parecida a la formación tuya, la de Israel. Pero mi punto es de que, vaya, ¿cómo explicarlo? Vamos a sacarlo de la iglesia, fuera de la iglesia. Tú vas a un lugar, a X lugar,
donde vas por primera vez, eres nuevo, no conoces nada, no conoces absolutamente nada, no sabes cómo son las personas. Voy yo a la casa de Irra por primera vez y resulta que Irra no me dice, ¿qué onda? Ni siquiera me abre la puerta. Ay, ábrele como quieras. Y empiezas a ver cosas la primera vez. Estamos hablando de la primera vez que vas a un lugar. Sácalo de la iglesia si quieres, pero que también desgraciadamente pasa en la iglesia. Y es muy difícil que tú la primera vez que vas a un lugar, vas a reunirte en un lugar, es muy difícil que tú tengas esa madurez de la que tú hablas, de decir que yo no veo eso, yo no sigo esto, yo no, prácticamente así lo hacemos, porque así es el caminar de Cristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, es que pero si, una si persona... no se enseña eso, si no se enseña eso a la persona que llega desde el principio a la iglesia, estamos cometiendo un error como iglesia. Pero yo creo que aquí entonces el mensaje también debería ser para la iglesia. Sí, claro. Pues claro. Sí, Porque que es como hablábamos la semana pasada, Eliezer, Irra, que decíamos, ¿por qué el feminismo ha crecido y hoy en día vemos feminismo dentro de la iglesia? Porque la iglesia dejó de predicarlo, la iglesia dejó de hacer cosas. Si nosotros no enseñamos a los nuevos creyentes que su fe debe estar fundamentada en Jesús, lo que estamos, perdón la redundancia, es lo que estamos fomentando es el culto a la personalidad. Ajá, Sí, exacto. simplemente eso, el culto a la personalidad. Entonces, hay gente que mira al pastor como si fuera un ángel flotando ahí cuando va entrando al templo, o que mira a cierto hermano como si fuera, casi le hacen reverencias. Y un hermano, un pastor que acepta ese tipo de reverencias, ese tipo de admiración, que no le sabe dar la gloria a Dios, es un pastor que está fallando en su enseñanza, o es un hermano que está y que al fallando en la final de enseñanza cuentas, bíblica. bueno, la misma Biblia nos invita a poner los ojos en Jesús, a no confiar claro, en el hombre, claro. porque al final O sea, de cuentas, eso debe ser de primaria para un nuevo creyente. En las clases de maduración, o como se llama en su iglesia, de doctrina, eso debe ser de primaria. Aquí el que te ha salvado es Dios, no el hombre. Tu mirada, tu fe, tu corazón, tu confianza, tu amor tiene que estar puesto en Dios y nada más que en Dios. enseñarlo. Enseñarlo. ¿Y cuál sería eso. el mensaje para la iglesia? Porque Pues la Biblia nos toca enseñarlo. nada más enseñarlo. Vivir. Porque la Biblia también habla de aquellos que hacen tropezar a los pequeños, a los bebés. Sí. En el camino. Bueno, lo dije, tenemos que dar buen testimonio, pero yo hablo de en principio enseñarle a los nuevos creyentes que su confianza y su fe tiene que estar puesta en Dios. No en nosotros, no en el que te convirtió. Porque vamos a fallar. Sí, Pero no, entonces, no, donde indudablemente. ahí, o sea, bien, ahí donde entra, donde Pablo dice, ser imitadores de mí, Sí, claro. como yo lo soy de Cristo. Y el nuevo creyente también Entonces, tiene que ser un imitador de Dios. Exacto, pero entonces nosotros ¿A qué edad? ¿A qué edad? Porque Es que iniciando tiene que ser imitador. Es que tiene que ese- ser un ejemplo para la demás. Yo creo que ahí viene a ser Claro. nosotros decimos, bueno, Pablo, o sea, nos está mostrando todo lo que fue Pablo. Yo creo que nos está mostrando lo que nosotros debemos de decir también. Porque muchos nos sacamos la barra diciendo, bueno, es que él lo dijo porque él era Pablo, pero yo no puedo decirlo. Bueno, ¿por qué no puedes decirlo? Porque Pablo ¿Dónde tenía está el las detalle? mismas características que tú tienes ahorita. Era un Exactamente. humano. Entonces, yo creo que ahí también está yo la verdad, yo siempre he pensado que si yo digo, es que no me mires a mí, yo tengo defectos, es que decías tú hace rato, es una excusa. Sí, claro. No estamos diciendo, no, ¿cómo les explico? Lo que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo es, pero, miren a Dios. sí. Miren a Dios. Por supuesto, qué bueno. Siempre hay hombres y mujeres de Dios que nos inspiran, Israel. Que nos inspiran a echarle ganas. Vemos su O que testimonio. nos decepciona. Y Claro. es exacto, es a donde yo iba. Yo he visto o he tenido mis, ¿cómo se le puede llamar? Situaciones. No situaciones, sino personas a lo mejor que me inspiran, Sí, que me animan a seguir adelante. Llega un punto en el que como seres humanos fallamos y te pega. sí. Y te pega y dice, híjole, o sea, si yo pensaba, dicen por ahí, si yo pensaba que él era el que todas las podía, Sí. y ¿qué me espera a mí? Sí. Y ahí nos acomodamos mucho, y a lo mejor ya nos estamos saliendo del Y tema. ya es un pretexto. No, pero- y ya es un pretexto. Al final es una de las principales, desde mi punto de vista. Porque mira, vamos a ser sinceros. Eliezer acaba de decir algo muy importante. El ateísmo, desde mi punto de vista y por las cosas que ya hemos mencionado, es ilógico. Es totalmente fuera de lógica. Ahora, entonces, el ateísmo, como toda parte o como toda corriente de pensamiento que no tiene una base sólida, porque la verdad es que no hay base sólida, porque ni la misma ciencia avala su dicho. Sí. La ciencia, contrario a lo que muchas personas piensan, y esto se lo digo a las personas que nos están escuchando, perdón, aquella cámara, gracias, productor. Es que me confundo. Contrario a lo que muchas personas piensan, de que no, incluso tú pones en YouTube religión o Dios versus ciencia. La ciencia nunca ha negado la existencia, voy a llamarlo los términos científicos, hasta donde mi mente alcanza, nunca ha negado la existencia de una fuerza creadora, ¿verdad? Nunca lo ha negado.
Y el ateísmo es lo que hace. Oye, Porque el ateísmo se basa de ciertas cosas, como toda persona que quiere sacar algo de contexto dice, ok, pues tomo esto de aquí, tomo esto de acá, tomo que los curas hacen no sé qué cosas, que los pastores hacen otra cosa. Entonces, el ateísmo realmente agarra de pedacitos de todos lados y para sostener su corriente de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que esta parte que estamos tocando, que es una parte que sí creo importante tocar, y que creo que no nos estamos saliendo del tema, porque probablemente a personas que nos están viendo, que nos van a ver, que a lo mejor se están acercando al camino, que ya llevan camino recorrido, a lo mejor en algún momento les va a tocar decepcionarse y ver que personas, como decía Israel, pues que yo creía, wow, ese hermano, no, pura santidad, casi le salen alas, pues resulta que no. Sí, no. Y entonces... No, pues es que así pasa. Es que la misma palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo a lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso que la maldición está en el simple hecho de confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque te vas a decepcionar. Sí. Ahí está la maldición. Exactamente. Porque la confianza no es solamente en estimar a alguien. Sí, confianza no. es, yo sí, una confianza. Por ejemplo, yo digo que tengo confianza en Dios. Yo estoy seguro que Dios me va a responder, que Dios me va a ayudar, que Dios va a estar conmigo. Eso es confianza. Sí. Y resulta que si yo pongo mi confianza en Eliezer, pues resulta que a lo mejor el día que yo ocupe Eliezer no va a estar. Pero ahí te Eso va es también en confianza. cuanto a la confianza en Dios, hablaba de la confianza, no sé si ahí ya te salgas del tema, pero empezaba al principio diciendo a la gente, a algunas personas, que de las situaciones que se salen de control, el confiar en Dios no significa que Él siempre va a hacer las cosas que a mí me gustan. Ajá, Dios. O sea, él, no sé si Eliezer lo decía, él tiene mejor panorama de lo que nos conviene a nosotros, y eso es lo que a veces la gente no puede comprender. que era la parte que tocaba Eliezer al inicio de decir, Dios la gente es tiene... como es. Ajá, Dios pues, es como es. Sí, la gente Dios tiene es como un es. concepto de Dios a veces Exacto, equivocado. pero es que el concepto a veces lo damos los creyentes. Hace poquito, mira, nada que ver, pero a veces, hace poquito veía una publicación que decía, no entiendo, explíquenme, ¿por qué si el diablo no le gusta que estés con Dios, te va a castigar en el infierno por no hacerle caso a Dios? Porque mucha gente piensa que el diablo en el infierno te va a estar Que castigando. el diablo es el amo y dueño del infierno. Exactamente. O sea, Son esas ideas, cosas ajá. son ideas que a veces no nos preocupamos por aclarar, o creemos también que Dios es un juez, ¿cómo se puede decir? Injusto, un juez malo que está nada más esperando que caigas poquito, que hagas algo malo para empezar a castigarte, para mandarte las plagas de Egipto. Y esas cosas a veces no nos damos el tiempo, o no le damos la importancia de aclarar. Claro. De aclarar que Dios siempre, lo decías tú de otra forma, pero recalcar mucho eso, que el Dios en el que nosotros creemos que es el Dios verdadero, como dice la palabra, estamos en el verdadero, Amén. siempre va a querer lo mejor para ti. Aunque al principio tú no lo veas así, hablábamos al principio de personas que han sido lastimadas, así de fácil, en un caso específico, a lo mejor es porque tú vas a ser ayuda para otros. Dios siempre saca, yo siempre digo esto, Dios te hace que una situación mala por decisión tuya o por decisión de otra persona o por un pecado, pero cuando vienes a Él y empiezas a vivir conforme al corazón de Él, esas situaciones malas las cambia a algo bueno. La misma Biblia Ese es el dice Dios que a los que aman a Dios, exacto, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero aquí estamos Algunas hablando de cosas personas que no aman a que Dios. no aman a Dios. Pero tenemos que, yo pienso que tenemos Dios que sí los ama. preocuparnos más. Lo bueno. Pero Dios sí los ama, sí. Es lo bueno. Claro, pero tenemos que preocuparnos más por esa idea. Yo lo he visto con una persona que estoy hablando. Es que a veces decimos, es que, disculpen la expresión, pero es que son chiflados y no tienes por qué estar, bueno. Que sería lo más fácil. decirlo. Yo creo que sí, o sea, decir, sí, mira, una vez escuché una persona que dijo, no sé si esté mal o esté bien, pero a mí me hizo mucha lógica, cuando dice, ¿por qué Dios no hace algo por las personas necesitadas? Así tal cual, ¿por qué no hace? Ujú. Y le preguntaban, ¿tú crees en Dios? No, pues sí. ¿Y tú crees que Jesús vive en ti? Sí. Entonces, ¿por qué tú no lo haces? Si se supone que Dios vive en ti, ¿por qué no permites que Él use tus manos para ayudarle a un necesitado? Entonces, yo pienso que si está en nuestras manos el ayudar a una persona a que cambie ese pensamiento de un Dios, a lo mejor no, como decimos, a lo mejor es, disculpen otra vez la expresión, a lo mejor es chiflazón el decir Dios no existe. Dicen que no existe porque no les gustan las reglas de Dios, pero ¿por qué no ayudar a ampliar un poquito el panorama de lo que verdaderamente es Dios? De hecho, digo, un punto importante, para eso es esta clase de programas. Exacto, a eso me refiero. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Digo, no estamos tratando, la palabra convencer, no me gusta emplearla cuando hablamos del evangelio porque
yo siento que la palabra convencer va más aplicada a la venta. Y yo aquí no vengo a vender ni a Dios, sí. ni a un evangelio. Yo creo, lo que venimos creo que los tres venimos a exponer pues la escritura, el tema, y no solamente, si se han fijado, y eso es algo importante, no solamente utilizamos la Biblia, sí tratamos de darle Biblia de una forma, voy a ponerlo así, casual, pero tratamos de usar también elementos y cosas que pues puede ser que usted esté pensando, esté diciendo. Ahora, hablábamos la semana pasada que hay personas, hay feminismo dentro de la iglesia. Estábamos los tres de acuerdo, no me acuerdo si estabas de acuerdo, Eliseo. Sí. Irra, estábamos de acuerdo. ¿Ustedes creen que hay ateísmo dentro de la iglesia? No. No hay ateísmo dentro de la iglesia. No. Yo lo que creo es que hay... Seguro. Sí, ateísmo no. Lo que hay son errores doctrinales. ¿Sí? No hay personas, ¿no crees que haya personas que se bautizaron, asisten a una iglesia, cantan en una iglesia, pero no creen en la existencia de Dios? ¿Crees que no hay ni una sola persona? Yo creo que no. Solo Dios conoce los corazones, pero yo no creo que sean ateos. Más bien yo pienso Están confundidos. que están confundidos o que no han dado no han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Pero En la mayoría de los casos de nosotros nos pasó que ya conocíamos de Dios, conocíamos de Cristo, pero no queríamos tomar la decisión de entregarle nuestra vida al Señor. Pero están dentro de la iglesia. Y es lo que pero eso no los hace ateos. No, bueno, es decir, sí, ateo el como hecho tal de que no, sigan creyendo en pero- Dios y en Cristo, pero no le quieran entregar su vida al Señor, no los hace ateos. Pero ahí te va, ¿hasta dónde puede llegar la raíz del ateísmo? Oye, no sé si está prendido. Sí está prendido. Que lo había apagado, perdón. ¿Hasta dónde puede llegar la idea del ateísmo, de la creencia errónea? Vamos a dejar un poquito al lado la palabra ateísmo y la creencia errónea que tenemos de Dios. Porque tal vez es igual de grave el decir, no creo en Dios, yo no creo que exista un Dios, como es el ateísmo, a creer en una idea equivocada de Dios. Sí. ¿No es igual de grave? ¿O tú crees que dice, bueno, pues anda medio confundido, pero ¿tú crees que es así? Es que depende ¿Qué idea? en qué idea sea, ¿no? Porque si su idea es de que primero viene, de que la iglesia pasa por la gran tribulación, o que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pues esas ideas son, no digo que son intrascendentes, pero no son doctrinas primarias, ¿verdad? Doctrinas que afecten tu salvación. Te voy a poner un ejemplo, y creo que tú lo pusiste ahorita sobre la mesa. Hay muchas personas que piensan que Dios, porque yo lo digo, porque yo lo declaro, porque yo lo decreto, lo tiene que hacer. Sí. Y lo tiene que hacer. Entonces, el día que yo oro por ti, yo lo declaro, lo decreto y no acepto un no por respuesta y bla, 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 bla. Esa es una idea equivocada de Dios. Sí. ¿Crees que eso es igual de erróneo? El creer a un Dios. O vamos a hacerlo así. Para mí es muy, es que no sé si ponerlo al mismo nivel, pero el poner a un Dios de una forma, Dios, es que no quiero hacer, un Dios a mi manera, pues, un Dios que yo puedo controlar, un Dios que yo puedo manejar. Yo lo formo a lo que yo quiero. Entonces, Dios, hoy quiero que seas así, Ajá. hoy quiero que seas así. Ajá. Eso es un error grave, ¿o no? Es que esa gente cree en Dios, pero cree en su Dios. Oye, no, Pero cree en su Dios, no en Dios. Es que, bueno, a lo mejor es una pregunta bastante tonta, pero pues no es idolatría eso, estar creyendo en un Dios que no es el Dios que dice la Biblia. ¿No es idolatría, Ira? ¿Crear un Dios? Crear un Dios a tu imagen y semejanza. Mira, es error. que mira, pero son errores yo creo que muy grandes. Una vez me tocó escuchar así tal cual, y yo sé que se va a escuchar bien fuerte. Sí. Amén. A un hombre, un hermano que decía, Espíritu Santo, te ordeno que hagas esto. Eso es muy fuerte. Así. Sí. Así. Y yo paré la oreja porque a lo mejor escuché mal. Lo dijo infinidad de veces. Espíritu Santo, te ordeno. Espíritu Santo, te ordeno. Entonces ahí viene donde, oye, pues, ¿qué es Dios para ti? ¿Cómo lo estás formando tú en tu vida? Que no es Dios, es que dice Eliezer, es un error, pero no, y luego dijo él, no están creyendo en el Dios de la Biblia, están creyendo en su Dios. En el Dios que ellos creen que... Y eso, al final de cuentas, pues, para mí es grave. Pero es muy grave, por supuesto, pero no es ateísmo. No, por eso dije, vamos a sacar la idea, por eso les decía, a lo mejor la idea de ateísmo no, porque yo sé que hay gente, por más, voy a decirlo así, que no lea la Biblia, que no conozca al Dios real, hay gente así en la iglesia. Sí. Entonces, pues dije, vamos a sacar el ateísmo, pero estamos hablando igual de la creencia en otra cosa, como son los agnósticos. Lo decimos claro, son errores graves. Formar a Dios a nuestra manera, a nuestro antojo, son errores graves. Dios, para empezar, ese Dios no funciona. No jala, pues.
Ese Dios no jala. El Dios que me creo El yo. Dios que yo solo me crea, al que yo le dije, yo decreto que tal cosa, ese Dios no nos obedece. Es más, Dios nos ve y se ríe. Dios nos escucha decretando y se ríe de nosotros. Eso dice la Biblia. Sí, que imagínate que desde el quiénes cielo nos somos ve y se nosotros. ríe. Es que para ahí viene estarle es diciendo a que Dios. yo sigo lo mismo. Así que soy bien terco, pero es que Échale, es que viene lo mismo el cómo presentamos las cosas. Sí. Porque muchas veces decimos, y hasta hay un canto, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Y entonces hoy en día yo soy papá y muchos papás están o estamos sufriendo lo que dicen mucho en el Facebook, de que los niños ya te quieren mandar a ti como papá, o sea, ya es de que se hace porque yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero. Yo creo que esa corriente en la sociedad llega también con el cristiano. Porque yo soy el hijo de un rey, yo voy a hacer lo que yo quiero porque me convierto en un príncipe. Claro que dice que somos del real sacerdocio y nación santa y lo que tú quieras, Sí, pero por más alto nivel, vámonos. Vamos a llamarlo así, por más alto nivel que la Biblia nos deje nombrar, nunca nos va a decir somos más que Dios. Exactamente, no, o sea, más que la persona de Jesús, o sea, cómo fue Jesús, siendo que él se llamaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y cómo fue su vivir, cómo fue su actuar, y mucha gente no queremos actuar así o no quieren actuar así, si quieren actuar como un hijo de un rey verdadero, terrenal, y viene a ser lo mismo. Son errores doctrinales, déjame lo rápido, son errores doctrinales, es desconocimiento de la palabra de Dios. Nosotros reinaremos sobre la tierra, pero no es el tiempo de reinar. La gente que piensa que ya es el tiempo de reinar es gente que no conoce la doctrina bíblica, que no se ubica en los tiempos. Sí, que no conoce la doctrina bíblica y que está confundida simplemente. Pero son errores graves. Pero ahora, ¿por qué toca? Porque parece que sí, que como que nos estamos saliendo del tema, pero no. Pero voy a tratar de encarrilarlo otra vez. Porque esta clase de cosas son las que, como decía Irra, son factores que a veces presentamos a un Dios incorrecto. Porque si yo creo en un Dios que yo me inventé, pues obviamente no voy a decir, ok, yo hago cosas de acuerdo al Dios que me inventé, pero yo enseño al Dios verdadero. No es posible. No, pues, si tú lo estás llevando a la práctica, o sea, si lo estás declarando, lo estás decretando, lo expresas con tu boca, es porque tú lo crees, ese Dios. Entonces, ese Dios, como tú dijiste, es el que no jala. Sí, no jala. Entonces, el día que yo voy, pero crea frustración, ¿no? Que a lo que voy, es que hay doctrinas fundamentales y doctrinas que no son fundamentales. Esa no es fundamental. El creer en un Dios. Mientras la doctrina fundamental de la salvación, Dios se hizo hombre, en forma de hombre, murió por nosotros, por nuestros pecados. Él es puro, Él es santo, perfecto. Él no pagó por un solo pecado suyo, Él pagó por nuestros pecados, pero murió y al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Esas dos son doctrinas fundamentales. El que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, y cree con su corazón que Dios le levantó a los muertos, Él es salvo. ¿Me explico? Esas son doctrinas fundamentales. Otro tipo de cosas no son fundamentales, y no que yo no les dé importancia, sino que no son tan fundamentales verdaderamente. Sí, la doctrina fundamental se enseña, hermano Isaac, hermano Israel. Ajá. Puedo decir, esos hermanos están en errores. Están en error. Quizás sí sean salvos, porque la doctrina fundamental sí la creen. Porque ellos no están diciendo que a Dios le ayudó nadie y que vino alguien que se crucificó junto con Jesús para salvarnos a nosotros, ni están quitándole la deidad a Jesús, ni nada de eso. Eso sí lo tienen firme. Ellos, sus errores son de otro tipo. Y son errores. Conciben. Y son, sí, la idea. Sí. Como dije ahorita, gente que piensa que es el tiempo de reinar y no se espera el milenio, que es cuando nos va a tocar reinar. Y que ahorita dice, nosotros somos reyes, y se le olvida que ahorita somos siervos y ahorita somos esclavos de Jesucristo. Entonces, son simplemente errores graves, traen consecuencias, pero quizás la gente siga siendo salva. Errores creo yo que son desgraciadamente herramientas utilizadas por muchas personas, y eso yo creo que ahí es donde veo la gravedad. Entonces yo creo que tal vez ahí podríamos, no creo que lo esté forzando el texto, y desde mi punto de vista no, pero ahí es donde podríamos ver esas personas que son piedra de tropiezo para que otros. O otra parte donde dice la Biblia que se levantan argumentos en contra del conocimiento de Dios. Sí. O sea, ese tipo de cosas que a veces pasa, porque Eliezer, es que cuando yo te aseguro que vas a sanar y no sanas, pues la gente dice, es puro show. ¿Me explico? Claro. Entonces, porque a la gente se le hace, digo, nosotros entendemos, tú a la edad que tienes, con los años que tienes en el camino, Israel, yo, entendemos que Dios es soberano, que Dios decide cuándo, que Dios sabe si sanas o no sanas, eso lo entendemos. Sí. Pero una persona que se topa con este tipo de corrientes, con este tipo de formas dentro de la iglesia, dice, esto es puro show. Sí. ¿Me explico? Y rechazan de cierta forma la fe. Entonces,
aquí yo no estoy diciendo que sea válido, que sea justificable, por el cual, ni le estoy diciendo, no, tienen razón, no estoy diciendo eso, pero sí creo que el mensaje para la iglesia es que cierta parte de la iglesia o cierto punto sí la iglesia ha cometido errores. Sí. Y da armas, quieras o no. El error principal es dejar de enseñar. Ese es el error principal. Estamos basando mucho en los cantos, que las prédicas, pero le voy a decir una cosa, una predicación no es el espacio suficiente para enseñar. A mí me da mucha tristeza que en muchas iglesias se han quitado ya, y de años para acá, lo que son las escuelas bíblicas dominicales. Una iglesia que no enseña la fe, pues es una iglesia que va a tener gente que no tiene la fe verdadera, que no conoce completamente a Dios, que conoce lo básico. Como dice el apóstol Pablo, no les puedo dar viandas, no les puedo dar comida sólida porque todavía tengo que estarle dando leche como la última vez que vine, porque ustedes todavía no han crecido, siguen siendo niños espirituales. Y eso es culpa de nosotros como iglesia, porque hemos dejado de enseñar las doctrinas bíblicas. Eso es culpa nuestra, Isaac. Entonces, y pasa, abonando un poquito a lo que dices, Eliezer, pasa de que, por ejemplo, este programa que inició como una idea real para edificar, yo estoy seguro que mucha gente dice, ay, qué aburrido, ay, no, sí, que esto, yo estoy 100% convencido de eso. Sí. Y nos toca estar, Israel, en otras transmisiones donde damos predicación, damos palabra, incluso ministramos y hay más participación de gente. Entonces, es un claro ejemplo. Sí, pues me explico. O sea, aparte también de lo que buscamos nosotros, de qué alimentarnos, sí. Pasa de que, como decías la palabra que utilizabas ahorita de decir el mismo alimento que te tengo que estar dando lechita todavía, sí. Pues tal vez si ya es tiempo de que estés comiendo carne, pues te va a llegar problemas de acuerdo a la edad espiritual que tienes. ¿Me explico? Y si no conoces la palabra de Dios, no vas a saber enfrentar esos problemas que el Señor te va a mandar. Entonces, ahora, volviendo al tema del ateísmo, sí. Que no era el tema principal, estamos tocando, todo esto entra porque estamos tocando acerca de las verdades y ficciones que hay alrededor de la figura de nuestro Señor, de Dios. Sí. Ya se me olvidó qué iba a decir por decir. Yo quiero decir esto, creer en Dios no es una cuestión de que sientas algo, creer en Dios no es una cuestión de que veas algo. Mira, la palabra de Dios tiene un pasaje muy interesante y es un pasaje histórico, donde un hombre que ya había muerto y estaba en el infierno, le dijo a Abraham, Padre Abraham, que permite que Lázaro vaya a la tierra, Lázaro que ya también había muerto, vaya a la tierra, un muerto, pidiéndole a otro muerto que mandara a otro muerto al planeta Tierra para predicarle a sus hermanos que estaban vivos y que viendo a un muerto venir de entre los muertos creyeran. Y Abraham le dijo claramente, oye, si no se convencen con lo que está escrito por Moisés, no se van a convencer aunque un muerto venga, aunque una persona venga de entre los muertos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Creer en Dios es una cuestión de decisión. No se trata de que si tú ves, de que si tú no ves. No es una cuestión sensorial. ¿Cuántos de ustedes han visto literalmente aparecidos en su casa? ¿Cuántos de ustedes han visto? Porque yo sé que hay mucha gente que ha visto que se le levanta la mesa, que ven una sombra, y viendo las cosas espirituales que muchos de ustedes han visto, aún así dicen, no, yo decido no creer en Dios. Pues, ¿cómo es posible? Ajá. No creo en Dios porque son cosas espirituales, por si hay espíritus que tú has visto. Pero si crecen las malas vibras y que si crecen los demonios y si crecen las brujas. Es cierto. Y no quieres creer en Dios. ¿Me estoy explicando? Porque es una decisión. Es una decisión. Creer en Dios es una decisión. Bueno, es que de hecho creer en lo que sea es una decisión. No es de que sientas bonito. Ya estamos concluyendo. No es de que hablaste en lenguas, no es de que sentí que me elevaba y flotaba. No es nada de eso. Oye, es que hasta creer en una persona es una decisión. Es una decisión, totalmente. Porque yo puedo darle toda mi confianza a una persona sabiendo que es persona humana y decir, yo decido creer en ti. Lo decides, es una decisión. Yo decido creer en ti y lo decides. Aunque a veces en tu cabeza dice, oye, me estará diciendo la verdad. Yo decido. Eso es con una persona. Hay un ejemplo que dio un científico, no traigo el nombre, creo que es Newton, pero no quiero afirmarlo. Yo te digo. ¿Producción? Él planteaba algo así como esto. Que tenemos que ser lógicos, tenemos que aplicar la inteligencia para tomar la decisión de si creer o no creer en Dios. Él decía, ¿cuáles son las consecuencias de no creer en Dios y me muero? Pues que si Dios existe, pues me va a mandar al infierno. ¿Sí me explico? Sí, pero... ¿Y cuáles son las consecuencias de sí creer en Dios y resulta que me muero y no existía Dios? ¿Qué pierdo?
pues no pierdo nada. Pero, Y era, Viví bien, viví alegre, viví en fe, viví no pierdo esperanzado. nada. Sí, pero no pierdo nada. Eso no es Es un como... argumento lógico, porque ahorita Bueno, dijimos ok, que ok. cosas Ok, ok, espirituales, Lógico sí es. cosas Sí, ya. espirituales, la gente que no ha nacido de nuevo no las va a percibir, pero Ya, con ya el te raciocinio entiendo. humano, Sí. tú puedes decir, oye, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si hoy decido no creer en Dios y resulta que sí existía, voy a perder. Sí, ¿Sí me explico? sí, ese es el Entonces, argumento lógico. El argumento lógico que te puede ayudar a tomar una decisión. Eso, sí. Bueno, ¿Sí? para eso sí, pero para una persona que ya vive en fe y que ya No, vive no, en- no, no. No, Yo por hablo, supuesto, claro que no. yo hablo de un argumento que te puede Sí, no, yo llevar. me refiero a una persona, por ejemplo, como nosotros que ya tenemos Sí, toda la sería- vida y decir, bueno, al cabo si no Volvemos existe, volvemos no pierdo al nada. texto que comentaba Eliezer, pues ya eso es como que muy básico, es de Sí, primaria. Le hablamos a la o sea, tú gente dices que no ha tomado presentar su algo decisión, lógico, sí, que no ha tomado su decisión de creer en Dios. Tienes razón. Usa tu raciocinio. El Señor te dio inteligencia, capacidad de pensar, de analizar. Mira la creación entera. Nuevamente volvemos a esto. Mira la creación entera. La creación entera da testimonio de que hay un creador. La palabra de Dios lo dice. Isaac, ¿puedo leer la palabra de Dios? No, por supuesto, hermano, ¿por qué me pides permiso? Bueno, mientras lo busco, sería bueno que comentaran algo. Oye, ahí en lo de la creación hay un claro ejemplo también de lo que decíamos de que todo se corrompió porque aún la creación. Porque mucha gente dice, ¿por qué Dios permite que haya tantos desastres naturales? Pues es por lo Es que mismo. no era es lo mismo Déjame- que hablábamos, sí, no era el Encontré la modelo. cita, déjenme leerlo. Dale. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú que eres ateo y tú que piensas que tienes excusa por no creer en Dios, mismo Dios nos está diciendo claramente, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por los seres humanos por medio de las cosas hechas, de modo que ser humano no tienes excusa para no creer en Dios. Así es. Las cosas hechas dan testimonio de que hay un creador. Aquí lo único que tú tienes que hacer es dejar de lado tu rebelión, tu necedad, porque eso es lo que es. Y discúlpame, suena difícil. No es que nadie te haya mostrado nada, no es que nunca hayas sentido nada. Dios a ti te ha sanado muchas veces. No es que no hay evidencia. Dios a ti te ha sanado muchas veces. Dios a ti te ha liberado muchas veces. Tú has visto la mano de Dios en muchos de tus familiares, pero tú simplemente estás en rebelión y estás diciendo, no creo en Dios, no hay evidencia de Dios. Sí hay evidencia de Dios, pero tú no quieres creer. Y la palabra de Dios dice, y perdóneme que le voy a decir lo que la palabra de Dios dice y es muy duro. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Es un mandamiento de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel a quien dio testimonio a todos con haberle levantado a los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios te va a juzgar un día. Ahora Dios te manda que creas en Él y Dios te manda que te arrepientas y que le aceptes como Señor y Salvador. Dios es autoritario, Dios es el creador. Créeme que si Dios te está mandando que le creas, si Dios te está mandando que le obedezcas, si Dios te está mandando que te rindas a Él, es porque te conviene. Creer y aceptar a Jesucristo te va a dar la vida eterna. No creer y no aceptar a Jesucristo te va a traer condenación. Así que el mandamiento de Dios es justo, es bueno, es perfecto y nos conviene. Yo creo que ya para ir cerrando esta lluvia de ideas que hoy lanzamos, hablamos un poquito de todo. Bueno, decíamos la cuestión de todas las cosas que a veces pasan. Ahí mi productor se está durmiendo un poquito. Es que le parece que Eliezer es el que está. Ahí está. Bueno, para ir cerrando todo esto, decíamos que todas las circunstancias, problemas que pasan no deberían de ser un pretexto, aunque sí mandamos, y ya lo dijimos, no voy a estar repitiendo, la iglesia sí somos llamados a ser ejemplo, a dar buen testimonio a los creyentes. Y por otra parte, hablando del tema del ateísmo, veíamos, o creo yo que concluíamos, si alguien tiene otra conclusión, me dice, el ateísmo es fuera de lógica, porque no hay evidencia ni escritural, ni científica, ni siquiera, ya deja tú lo demás, ni siquiera lógica. Es una rebelión. Para argumentar esto. Veíamos la semana pasada que el feminismo tuvo una raíz, que tuvo ahí como que un brote de algo bueno. El ateísmo está totalmente fuera de, y es una rebelión. Necedad, rebelión. Entonces, bueno, eso creo que lo podemos
podemos concluir. Si usted tiene una opinión, déjenosla saber. Tal vez haya alguien ahí que diga, pues yo pues no sé si existe Dios, yo tengo mis dudas. Yo eso es a lo que me refería, ya para cerrar, eso es a lo que me refería, que a veces en el cristianismo pasa, o sea, Sí, sí pasa, sí pasa. aunque no lo queramos ver, tú dices, Sí. no existe, pues yo digo que sí existe personas que llevan años dentro de la iglesia y a lo mejor se conjuga con la parte donde no estamos firmes, donde seguimos siendo niños fluctuantes, donde a cualquier cosa pasa y andamos dudando si Dios existe, Dios será real, porque pasa. No sé si a ustedes les pasó alguna vez en su vida cristiana cuando empezaban de dudar, Y a mí sí. que si Dios existe o no. Llega un momento, obviamente, donde te afirmas en la palabra y claro. tienes la certeza de que Dios existe. Y ya aunque venga quien venga, si el mismo Newton, venga esas personas que no nunca negaron la existencia de Dios, pero venga alguien de renombre, pues ya ni aún así la dudas. Pero si llega un momento, tal vez en una carrera universitaria, llega un momento donde uno como cristiano, si no está bien firme, dice, pues ¿será que Sí. existe o no existe? Y ya, pues aquí hemos hablado ya de ese tema, creo que profundamente, de por qué sí existe Dios, cuáles son los mitos que puede haber. Yo sé que nos faltaron muchísimos porque no nos daría, digo, alrededor de la figura de una persona como Dios, sería imposible hablar todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Claro. Y aprovecho para decirles, no sé, esa es la cámara. Aprovecho para decirles, invitarles a las personas que están conectadas, decirles gracias por lo que están comentando, gracias por lo que están... Gracias por los que están comentando, a los que están viendo, a los que van a ver esto después. Queremos invitarlos este próximo jueves aquí en el canal de Sobrenatural TV Online. Vamos a tener un nuevo programa que se llama Sesiones de Alabanza. ¿Estoy en lo correcto, producción? Pues así se llama. Ok, sí, estoy en lo correcto. Vamos a tener un nuevo programa que se va a llamar Sesiones de Alabanza, donde vamos a invitar a adorar a Dios. Va a ser dirigido acá por mi hermano Israel. Y más adelante, y esto todavía apenas estamos como que armándolo, ajustando algunos detalles, queremos hacer otro programa, hermano Eliezer, en otro día total diferente a este programa inoportuno, donde podamos hablar temas ya meramente bíblicos y desde mi punto de vista un poquito más profundos, voy a llamarle así, que requieren un poquito más de estudio, un poquito más pues sí, de estudio. Un cafecito y un pan. Un café, no. Nos acabaríamos dos docenas de pan y hablando de esos temas, que son temas escatológicos. Sí es. Escatológicos, si usted no sabe qué es lo de escatología, bueno, la puede buscar en internet. Son temas que van de acuerdo a todo lo que va a pasar. Lo que va a pasar, lo que está escrito en la Biblia que va a pasar, el Apocalipsis, la venida de Cristo, la gran tribulación, los dos testigos. Sí, específicamente los tiempos finales. Tiempos finales. Tiempos finales. Así que no se pierda, hermano. Yo creo que esos temas son de bastante importancia, bastante relevancia, porque hoy en día hay mucha gente que está ignorando las señales, está ignorando el tiempo profético que estamos, no sé si te guste esa palabra, pero el tiempo profético que estamos viviendo es un tiempo que ya está anunciado, que ya hay cosas que están pasando y desgraciadamente, mucha gente las ignora. Entonces ya aquí con mi hermano Eliezer estamos en las pláticas, estamos ahí negociando su contrato porque no quiere ceder. Anunciaste más el programa de Eliezer. Y también véanos los jueves a las 9. No se pierda y ayúdenos, por favor, le pido mucho, ayúdenos a compartir. Los celos son malos. Este es un proyecto que va empezando, conforme vaya avanzando, vamos a ir mejorando muchísimo. Claro. La cuestión, yo sé que a muchas personas se les medio traba la imagen y eso también vamos a ir mejorando, ya tenemos identificado el problema, solamente falta corregirlo. Si usted tiene un negocio y quiere patrocinar este programa, adelante, estamos ahí tratando de corregir, de juntar y tener un poquito de más equipo para que esto salga bien, hermano Eliezer, y sea de bendición para todos ustedes. Así Irra, es. un comentario final que quieras dar? No, pues yo creo que como empezamos, terminamos, pero sí como que ahondamos un poquito de que caemos en cuenta que el que se dice llamar ateo más bien es una rebelión, más bien es decir, no me gusta lo que es aceptar que Dios existe y sus leyes. ¿Esto? Así es. Así es. Hermano Eliezer, ¿algún comentario final? Dios Cortito. se hizo cortito. Aclarando. Al Dios que no se podía ver, el Dios que no se podía ver, Dios se manifestó a los hombres. Es Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Lo único que te invitaría es acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Se te va a abrir un panorama mental, espiritual impresionante. Cosas que no logras comprender de Dios porque Dios es eterno y muy profundo. Muchas cosas las vas a comprender. Otras van a quedar pendientes para la eternidad.
pero muchas cosas las vas a poder comprender en este tiempo si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Es todo. Amén, hermano Eliezer. Bueno, ya por último, igual yo creo que los tres llegamos a una misma conclusión obviamente no dudamos ni ponemos en tela de juicio la existencia de Dios. Sí. Creemos como hijo de Dios que no solamente, si usted se fijó, por si hay alguna persona que dice, no, es que ellos nada más se basan en Biblia, no utilizamos solamente términos ni doctrina bíblica, sino que tratamos de utilizar recursos simplemente de lógica. No nos metimos tampoco tanto a la ciencia, aunque vuelvo a recalcar, la ciencia nunca niega la existencia de un Dios, de un creador. La ciencia nunca ha hecho esto, contrario a lo que muchos piensan. Y bueno, entonces ha sido un gusto que nos haya acompañado a este programa. Le vuelvo a repetir, el jueves a las 9 de la noche va a estar nuestro hermano Israel en un momento de alabanza, de adoración. Conéctese, por favor, ayúdenos compartiendo nuestras transmisiones, compartiendo el contenido que vamos a ir subiendo poco a poco. Vamos a estar metiendo muchas cosas aquí en la página y que esperamos que sean de bendición para todos ustedes. Gracias a todos los que estuvieron comentando, a los que compartieron. Dios los bendiga, y a los que no, hermano Eliezer, ¿qué les desea? También que Dios les bendiga. Se puede Los seguir seguimos compartiendo. esperando, por favor. Y pueden seguir compartiendo, claro. Ayúdenos a compartir en grupos. Hay muchas personas que necesitan escuchar estas verdades bíblicas, porque son verdades. Bueno, es verdad. Yo he aprendido que no hay verdades y no hay verdades, hay verdad. La verdad es una. Es no absoluta, relativa. la verdad es absoluta. absoluta. Y a mucha gente no le gusta. No, ¿cómo es absoluta? Es absoluta, no hay verdades, hay una verdad. Exactamente. Jesús dijo, yo soy el camino, La verdad, soy la verdad y la vida. Bueno, y mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su apoyo y sigan compartiendo esta transmisión. Y el jueves a las 9 de la noche los esperamos en sesiones de alabanza. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.